Bueno, en este video vamos a hablar de lo que es la distribución electrónica, los niveles de energía, los subniveles y los orbitales. Bueno, entonces continuemos con lo que es distribución electrónica y nos recuerda que los átomos tienen un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones. Pero alrededor del núcleo están los electrones girando en las llamadas órbitas. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Vemos en la parte central del núcleo que dijimos que se encuentran ¿quiénes ahí? Los protones y los neutrones. Y alrededor vemos a dos órbitas en las cuales encontramos a ¿quiénes? A los electrones. ¿Qué más nos dice? Un átomo puede tener varias órbitas alrededor de su núcleo y sobre las cuales están girando sus electrones. Y también la distribución electrónica nos dice cómo están ordenados los electrones entre los distintos niveles de energía, llamados también ¿qué? Órbitas. Ahora vemos lo que es la regla de Serrucho o de las diagonales. Y nos dice que se llama regla de Serrucho debido a la acción de subir y bajar del modo descrito, como vemos en la imagen, ¿no? De arriba hacia abajo en forma de zigzag. Y al lado vemos lo que es una notación de lo que es un nivel, subnivel y los electrones. Ese número 2 pequeño que vemos en la imagen nos indica quién, el número de electrones en ese subnivel. La S pequeña siempre nos indica el subnivel y el número grande nos indica en este caso el 1, sería el primer nivel de energía. Aquí tenemos ahora lo que es una configuración electrónica. En la parte baja vemos a un número 29. ¿Qué nos indica ese número 29? El número atómico. Y el número atómico a la vez nos va a indicar la cantidad de electrones que vamos a repartir, ¿no? Entonces empecemos. Nos dice 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. En total, si contamos todos estos electrones, diríamos que tenemos 2 más 2 serían 4, 4 más estos 6 serían 10, 10 y 2, 12, 12 y 6, 18, 18 y 2 serían la cantidad de 20, 20 más los últimos 10 electrones tendríamos en total, ¿cuántos? 30. ¿Y qué nos dice aquí? Quitemos un electrón. ¿Por qué quitamos un electrón a los 30? Porque necesitamos la cantidad de ¿cuántos? De 29. Entonces la distribución termina en ¿cuánto? En 3 de 9. Otro ejemplo aquí muy conocido, el elemento escandio, ¿no? Que termina su distribución en 3 de 1. Este elemento llamado rubidio, aquí en la parte baja, y termina su distribución en ¿quién? En 5s1. Por consiguiente vemos aquí lo que son los niveles de energía ahora. ¿Y qué nos dice? Que en la actualidad la periferia del núcleo, ¿no? la parte externa, se divide en 7 niveles de energía, ¿no? Enumerados del 1 al 7, en los que están distribuidos los electrones lógicamente según su nivel de energía, ¿no? Los electrones con menos energía nos dice que estarán girando en el primer nivel, como vemos en la imagen, ¿no? En la parte central dijimos que se encuentra ¿quién? El núcleo. Y alrededor, ¿quiénes están girando? Los electrones en diferentes órbitas. Aquí vemos órbitas enumeradas del 1 hasta el 7, o también podemos llamarlas por letras, K, L, M, N, O, P y Q. Pero además, cada nivel se divide en subniveles. Cada nivel lo dividimos en subniveles. Estos niveles en los que se divide, cada nivel puede llegar hasta 4, a los cuales podemos llamarlos S, P, D y F. Ahora vemos lo que son los subniveles. ¿Qué nos dicen los subniveles? Los subniveles de energía en el átomo son la forma en la cual los electrones se organizan en los niveles o capas. Estos niveles son llamados también ¿qué? Capas. ¿Y qué nos dice en la parte baja? Los subniveles de energía son llamados subcapas. Los subniveles son llamados ¿qué? Subcapas. Aquí vemos en el cuadrito, ¿no? Vemos que los niveles eran 4, anteriormente lo dijimos, eran 4, el subnivel S, el P, el D y el F. Y tienen una denominación espectroscópica. Al S lo llamamos Sharp, al P principal, al D difuso, al F fundamental, y tienen ellos unas formas geométricas, ¿no? El S tiene una forma esférica, el P dilobular, el D tiene una forma tetralobular y el F tiene una forma compleja. Aquí en esta parte vemos también nuevamente, ¿no? Al subnivel S, llamado Sharp, al P principal, D difuso y F fundamental, los cuales tienen una cantidad máxima de electrones. Todos los S van a tener ¿cuántos electrones? Como máximo 2. Los P van a tener 6, los D 10, los F 14. En la siguiente imagen podemos ver a lo que es
las formas geométricas de los subniveles y orbitales, ¿no? Dijimos que el subnivel S tenía una forma esférica, ¿no? O orbital, nos dice, ¿no? O forma esférica, orbital. Y el P tiene una forma dilobular, ¿no? El D dijimos que tenía que tetralobular y el F tenía una forma que compleja, ¿no? En esta imagen también podemos ver lo mismo, ¿no? Al S, ¿no? Al S, al P, al D y al F. Continuando con lo que son los subniveles, vemos un cuadrito en la parte derecha que habíamos hablado, ¿no? Que los subniveles eran llamados también que subcapas. Estos subniveles, que eran 4, tenían una cantidad máxima de electrones. Los S van a tener ¿cuántos electrones? Siempre van a tener 2 electrones como máximo. Los P van a tener una cantidad de 6. Los D van a tener 10. Y por último, los F van a tener ¿cuántos electrones? 14. En esta parte nos dice que cada subnivel S solo va a tener un orbital. Los subniveles P van a tener 3 orbitales, los D van a tener 5 orbitales y los F van a tener solamente la cantidad de 7 orbitales. ¿Cómo obtenemos esta cantidad de orbitales? Dividiendo entre 2 la cantidad de electrones, ¿no? Por consiguiente, vamos a ver lo que son los orbitales. ¿Qué nos dice un orbital? ¿No? Es la región y espacio donde se encuentran los electrones. Aquí vemos esta región donde vamos a colocar los electrones, ¿no? En representación de flechitas. Aunque las capas de los electrones y los orbitales están estrechamente relacionados, los orbitales proporcionan una imagen más precisa de la configuración electrónica de un átomo. Esto es porque los orbitales realmente especifican la forma y posición que ocupan los electrones. Anteriormente vimos las formas geométricas, a eso se refiere esto. En este cuadrito vemos a un subnivel S, ¿no? El cual dijimos que tenía la cantidad de 2 electrones, el P 6 electrones, el D 10 y el F 14. Ahora, viendo lo que son los orbitales, ¿no? El S, el subnivel S que vemos aquí, va a tener solo un orbital. ¿Por qué solo un orbital? Porque va a tener 2 electrones, en los cuales vamos a colocar uno hacia arriba y otro hacia abajo, ¿no? En forma de flechitas. El subnivel P va a tener la cantidad de 6 electrones, y estos 6 electrones vamos a llevarlos a ¿cuántos orbitales? A 1, 2, 3 orbitales con sus 6 electrones. El subnivel D va a tener ¿cuántos electrones? 10 electrones. Entonces le va a corresponder ¿cuántos orbitales? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Como vemos en la parte derecha. Y el subnivel F va a tener la cantidad de 14 electrones como máximo. Entonces decimos que le va a corresponder ¿cuántos orbitales? 7, ¿no? Como vemos en la imagen. En esta parte podemos ver a los orbitales y sus determinados electrones. Dijimos que el subnivel S vendría a tener ¿cuántos electrones? 2, ¿no es cierto? 2. Entonces, porque tiene 2 electrones, le va a corresponder un solo orbital para colocar ¿cuántos electrones? 2 ahí, como vemos en la parte derecha, ¿no? El subnivel P va a tener la cantidad de ¿cuántos electrones? Dijimos 6 electrones. Entonces le va a corresponder ¿cuántos orbitales? 3. Aquí en la parte derecha vemos ya los 6 electrones distribuidos. El orbital o su nivel D va a contener la cantidad de 10 electrones, entonces le va a corresponder ¿cuántos orbitales? 5, porque dijimos que 10 sería entre 2, sería la cantidad de 5, ¿no? Aquí ya vemos distribuidos a los 10 electrones. Y el subnivel F, que vendría a tener la cantidad de 14 electrones, le corresponderían ¿cuántos orbitales? 7. Esos 7 orbitales en los cuales vamos a encontrar a la cantidad de los 14 electrones. Ahora vemos aquí lo que es la regla de Hahn, llamada también de máxima multiplicidad, que nos dice que establece lo siguiente, ¿no? Ningún orbital de un mismo subnivel puede contener 2 electrones antes que los demás contengan por lo menos uno. Eso nos dice la regla de Hahn. Lo vamos a explicar ahora aquí, ¿no? Sabemos que todos los subnivel P van a tener una cantidad máxima de ¿cuántos electrones? Siempre los subniveles P van a tener 6 electrones, ¿no? Siempre como máximo 6 electrones. Y entre 2 dividíamos, ¿no? Para obtener ¿quién? La cantidad de orbitales. Por eso es que los orbitales de los P van a ser ¿cuántos? Siempre 3. En primero, ¿no? Primeramente vemos aquí que esto acaba en P2. ¿Qué podemos decir? Que solamente va a tener 2 electrones. Este subnivel P va a tener solo 2 electrones. Entonces, como aquí tenemos 3 orbitales, ¿no? Repartimos 1, 2.
Pero esto sería incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? ¿No? Porque no debemos llenar de esa manera, sino de la siguiente, la que está en la parte derecha. Llenamos en los tres orbitales uno a uno, ¿no? Uno a uno vamos colocando los electrones. En este caso solo serían dos. En el siguiente ejemplo vemos al P3, ¿no? Porque esta manera es incorrecta, porque dijimos que no podemos llenar dos, ¿no? Directamente. En la parte derecha vemos la manera correcta, que sería uno a uno, ¿no? Los tres electrones. El siguiente ejemplo, el P4, nos dice, ¿no? Incorrecto. ¿Esto por qué? Dijimos nuevamente que no podemos llenar de frente, ¿no? De frente los electrones, sino, ¿cómo llenamos? Uno a uno. Pero aquí tenemos cuatro electrones. Entonces, ¿qué decimos? Uno hacia arriba, hacia el otro lado el segundo electrón, hacia el otro lado el tercer electrón. Y luego, una vez que ya hayamos culminado, ¿no? De colocar uno a uno todos los electrones en cada orbital, ¿no? Completamos el siguiente, el cuarto hacia abajo. Esa sería la manera correcta de repartir los electrones según la regla de Hahn. Viendo nuevamente el principio de máxima, ¿no? Multiplicidad de Hahn, nos dice que en orbitales de la misma energía los electrones entran de uno a uno. Es lo que dijimos anteriormente también, de uno a uno, ocupando cada orbital con el mismo spin. Eso vendría a ser ¿no? el electrón. Cuando se alcanza el semillenado, o sea, ¿no? Un solo electrón, recién se produce el apareamiento. ¿Qué nos indica el apareamiento? Que vamos a completar un electrón hacia arriba y otro hacia abajo. En la primera parte vemos, ¿no? Aquí el P3, ¿no? Que hemos repartido en sus tres orbitales uno a uno, de la manera correcta. El P4, dijimos siempre primero llenamos uno a uno, uno hacia arriba, el segundo hacia arriba, el tercero hacia arriba y el cuarto completamos hacia abajo. En el siguiente ejemplo vemos al P5. P5 teniendo 5 electrones, vemos que uno hacia arriba, otro hacia arriba, el tercero hacia arriba, el cuarto hacia abajo y el quinto también hacia abajo. Por último vemos al P6, que nos indicaría 6 electrones justamente para los tres orbitales. Uno hacia arriba, el segundo hacia arriba, el tercero hacia arriba, vamos con el cuarto electrón hacia abajo, el quinto electrón hacia abajo y el sexto electrón hacia abajo. Esto quedaría, ¿no? Completamente apareado. Ahora aquí vemos lo que son los orbitales y sus determinados electrones. En esta parte vemos a un orbital, ¿no? Que tiene un electrón hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Qué nos indica esto? Que este orbital ha quedado apareado o lleno. Pero cuando tenemos solo un electrón en un orbital, decimos que se llama desapareado o semilleno. Y cuando nuestro orbital no posee ningún electrón, lo llamamos orbital vacío. Ahora aquí abajo vemos, ¿no? Un ejemplo que nos dice indique la configuración electrónica por orbitales para el siguiente átomo. En este caso sería el elemento nitrógeno, que tiene una cantidad de 7 electrones. Nos dice, ¿no? Este número atómico 7 nos va a indicar que va a tener 7 electrones. Por eso decimos 1s2, 2s2, 2p3 y sumando sus electrones serían 2 más 2, 4 más 3 serían 7. En la parte derecha ya vemos su distribución por orbitales. Dijimos que su nivel S va a tener solamente un orbital, ¿no? Un orbital para sus dos electrones. Uno hacia arriba, otro hacia abajo. Este es su nivel S también, un electrón hacia arriba y otro hacia abajo. Ahora, los P. Sus niveles P van a tener 3 orbitales. Justamente para eso vamos a tener 3 electrones. Aquí nos dice, ¿no? En los cuales vamos a repartir uno a uno, ¿no? Uno arriba, el segundo va a ser hacia arriba y el tercero también hacia arriba. Y podemos concluir que tenemos la cantidad de orbitales apareados. ¿Cuántos? 2 orbitales apareados, ¿no? Aquí vemos 1, 2 orbitales apareados. ¿Y cuántos orbitales desapareados? Tenemos 3. 1, 2, 3 orbitales desapareados. ¿Y encontramos orbitales vacíos? No, no encontramos ningún orbital vacío. Aquí vemos ahora, ¿no? La configuración electrónica con orbitales, ¿no? Vemos unos ejemplos. Por ejemplo, vayamos aquí al boro. Boro como número atómico nos dice el número Z, ¿cuánto? 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a repartir 5 electrones, ¿no? Que tenemos 2 más 2, 4 más 1, 5. Entonces, en la parte derecha vemos la configuración con orbitales. En su nivel S va a tener ¿cuántos orbitales? 1 para sus 2 electrones. El otro subnivel S va a tener también un solo orbital con sus 2 electrones. Y el P, siempre dijimos que el P, ¿cuántos orbitales va a contener?
3 orbitales, 3 orbitales. Y en estos 3 orbitales solamente vamos a repartir a un electrón. Entonces uno hacia arriba y quedaría de esa manera. Quedarían 1, 2 orbitales apareados, un desapareado y 2 orbitales vacíos. Vayamos a otro ejemplo, aquí el elemento flúor, ¿no? Con número atómico nos dice de cuánto, de número 9. Entonces vamos a repartir cuántos electrones, 9. Decimos 1s2, 2s2, 2p5. Sumando los electrones tenemos que llegar a la cantidad de 9. Decimos 2 más 2, 4. 4 más 5 sería 9. Entonces su distribución por orbitales sería la siguiente, ¿no? El S va a tener estos dos electrones, uno hacia arriba, otro hacia abajo. Este también S tiene uno hacia arriba, otro hacia abajo. Y en el P. Aquí en el P dijimos que siempre los P van a tener ¿cuántos orbitales? 3 orbitales que vemos ahí. Entonces ahora en estos 3 orbitales vamos a repartir 5 electrones. Y siempre dijimos, según la regla de Hunt, vamos a repartirlos primeramente uno hacia arriba, ¿no? Por cada orbital, ¿no? Aquí decimos el primer electrón, uno hacia arriba, el segundo, uno hacia arriba, y el tercero, uno hacia arriba. Ya llenando todos los orbitales, pasamos a lo que es el apareamiento de orbitales, ¿no? Entonces el cuarto electrón sería hacia abajo y el quinto sería hacia abajo. Esa sería la correcta distribución, ¿no?, de los orbitales. Ahora veamos unos ejemplos de distribución por niveles, subniveles y orbitales. Veamos el primer ejemplo. A nos dice realizar la distribución electrónica por niveles de energía de un elemento con número atómico de 53. Este 53 nos indica que vamos a repartir ¿cuántos electrones? 53 exactamente, ¿no? Entonces decimos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 y 5p5. Acabando en 5p5 llegamos a la cantidad de ¿cuántos electrones? De 53. Y si nos dice realizar la distribución por niveles de energía, vamos a sumar todos los electrones que hay por cada nivel de energía. ¿Cómo? Entonces vayamos al primer nivel, tenemos ¿cuántos electrones? Solamente 2. En el segundo nivel tenemos al 2s2 y 2p6. Sumando sus electrones, ¿cuántos nos dan? 8. En el tercer nivel, ¿no?, sumando los electrones, tenemos al 3s2, al 3p6 y al 3d10. Sumando todos sus electrones vamos a tener la cantidad de 18. Y sumando los electrones del cuarto nivel, ¿no? Cuarto nivel tendríamos al 4s2, 4p6 y 1310. Sumando también sus electrones serían 2 más 6 serían 8, más estos 10 serían la cantidad de 18. En el cuarto nivel, también llamado N, hay ¿cuántos? 18. Y en el último y quinto nivel O, vamos a tener la suma de ¿cuántos electrones? De 7 electrones, ¿no? 7 electrones. Siguiente pregunta nos dice, realizar la distribución electrónica e indicar la cantidad total de electrones en todos los tipos de subniveles. Ahora estamos hablando de subniveles de un elemento que presenta un valor atómico de 82, nos dice. Aquí tenemos ya la distribución electrónica, la cual nos dice que culmina en 7s1. Sumando todos sus electrones llegaríamos a la cantidad de ¿cuántos? De 82 electrones. Entonces veamos cuántos subniveles suman, ¿no?, en total la cantidad de electrones. Vemos que al subnivel S, llamado sharp, vamos a tener ¿cuántos electrones? Nos dice 13. Veamos entonces. Sumamos estos 2, más estos 2 serían 4, más los siguientes 2 serían 6, más estos de aquí serían 8, más estos serían 10, más los de aquí serían 12, y el último, sharp, serían la suma de ¿cuántos? 13. Vayamos con el siguiente. El subnivel S, ¿no?, el principal nos dice que va a sumar ¿cuántos? 30. Veamos entonces. Aquí nos dice 6 más estos 6 serían 12. 12 más estos 6 serían la cantidad de 18. Más estos 6, 24. Y 24 más estos 6 serían ¿cuánto? 30 exactamente. Ahora vayamos con los subniveles difusos, ¿no? Difusos, los D. Nos dice que vamos a tener primeramente aquí 10. Más estos 10 de aquí serían 20. Y los últimos 10 serían ¿cuánto? La cantidad de 30. Y los últimos, que sería el fundamental, nos va a decir ¿cuántos? 14. Simplemente la cantidad de 14 electrones. Viendo y continuando, ¿no?, con los siguientes, tenemos la letra C. Nos dice realizar la distribución electrónica por orbitales de un elemento con número atómico 27. E indicar, nos dice, los orbitales, ¿no?, apareados, desapareados y vacíos. Aquí tenemos un valor atómico de 27.
lo cual nos indica que vamos a repartir 27 electrones, ¿no? Empezando con el 1s2 y terminando con el 3s7. Entonces veamos, ¿no? Su nivel S va a tener solo un orbital para sus 2 electrones. El 2s2 también un orbital para sus 2 electrones. El 2p6, 3 orbitales para sus 6 electrones. El 3s2 también solamente un orbital con sus 2 electrones. El 3p6 va a tener 3 orbitales para sus 6 electrones. El 4s2 va a tener solamente un orbital para sus 2 electrones. El 3d7, aquí el d dijimos que va a tener la cantidad máxima de 10 electrones, pero 10 entre 2 sería justamente estos 5 orbitales. En estos 5 orbitales, ¿cuántos vas a repartir? Te dice, vas a repartir 7 electrones. Entonces yo digo, ¿no? Uno hacia arriba, el segundo hacia arriba, el tercero hacia arriba, el cuarto hacia arriba, el quinto hacia arriba, y ahora lleno todos, voy a empezar a parearlos. El sexto hacia abajo y el séptimo hacia abajo. Y puedo decir que en cantidad, ¿no?, de orbitales apareados voy a tener ¿cuántos? 12. Sumemos entonces, ¿no? Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 apareados, ¿no? 12 orbitales apareados. Y tenemos la cantidad de 3 orbitales desapareados, ¿no? Tenemos 1, 2, 3. Y vacíos, no tenemos ningún orbital vacío. Siguiente problema nos dice, realizar la distribución electrónica por orbitales de un elemento con número atómico de 49, ¿no? Z igual a 49. E indicar la cantidad de orbitales apareados, desapareados y vacíos. Entonces empezamos con el 1s2 y acabaríamos en el 5p1. Y nos damos cuenta que al final, ¿no?, el 5p1, ¿no?, sabemos que este p siempre va a tener como electrones máximos, ¿cuántos? 6. Y esos 6 entre 2 va a ser justamente los 3 últimos orbitales que tenemos al final. Pero como tenemos solamente un electrón para llegar a los 49 que nos dicen, entonces solamente ese electrón vamos a repartirlo. Pero como tenemos 3 orbitales, solamente el primero, ¿no?, lo vamos a llenar con un electrón. Los otros dos van a quedar completamente vacíos. Entonces podemos analizar al final y decir que tenemos ¿cuántos orbitales apareados? Tenemos 24, sumando todos los orbitales apareados. ¿Y cuántos orbitales desapareados? Solamente un hito, ¿no? Solamente un hito. Y orbitales vacíos, aquí sí tenemos orbitales vacíos. ¿Cuántos? La cantidad de 2 orbitales vacíos. Bueno, gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en otra oportunidad.